Hoy tenemos un tema muy hermoso que vamos a estudiar juntos, y para que ustedes descubran el tema, yo les dejé a cada uno un regalo encima de su cojín donde están sentados. ¿Alguien lo encontró? Apuesto que nadie se dio cuenta, ¿cierto? Pero ahí está. ¿Alguien lo encontró? No lo han encontrado. Claro, porque es casi invisible, pero solo casi. Aquí tengo varios. Imagínense. Si son muchos, aquí son como 100 yo creo, y ni siquiera 100 se ven. Entonces aquí en mi dedo tengo uno. Entonces por eso ustedes no lo encontraron, porque es muy chiquitito, ¿cierto? Pero está en su cojín. Entonces voy a tratar, se me cayó. Es tan chiquitito, es redondito. Entonces si no lo encontraron, ¿se podrán imaginar de qué se trata? Ay, Helen lo encontró. Helen, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de semilla? Sí, justo. Es una semilla de mostaza. Si nunca han visto una, después de la prédica, después del culto, ahí está. Pueden llevarse una y pegársela en un papel grande para que no se le pierda. Entonces, al hablar de la semilla de mostaza, ¿cuál es el versículo que enseguida salta en su mente? No, pues la fe no es un versículo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿alguien se acuerda de otro versículo? A mí me gusta más el otro que Jesús usó. Cuando en Mateo 13 Jesús dice, el reino de los cielos es como alguien que tomó una semilla de mostaza y la puso en la tierra. Y la semilla creció y fue la más grande de las hortalizas, que se hizo árbol, un árbol grande, y vinieron las aves del cielo y anidaron en ese árbol. Entonces, para los discípulos y los demás que escucharon esa charla de Jesús, ellos sabían enseguida de lo que Jesús está hablando, porque en Israel, en todo el Medio Oriente y en África, el árbol de la semilla mostaza crece es un árbol silvestre, crece por sí solo. Entonces todos ellos sabían del cuál árbol está hablando Jesús, como si hubiese hablado en Chile del coigüe. Todos habríamos sabido cuál árbol Jesús está apuntando. Pero la mostaza, el árbol de mostaza tiene una particularidad que crece muy rápido, crece muy grande, necesita muy poca agua y es muy resistente. Entonces, eso es lo que ellos entendieron cuando Jesús les habló del grano de mostaza. Entonces, cuando nosotros lo relacionamos con nuestra fe y pensamos que en el otro versículo que ustedes se recordaron al tiro, si tu fe fuera como un grano de mostaza, entonces ellos en su mente sabían, crece rápido, es resistente a las pruebas, a las tentaciones, ¿cierto? Se hace grande y otros pueden venir a aprovechar la sombra. Entonces, cuando el grano de mostaza, ustedes se lo llevan para la casa, piensan, nuestra fe no debe quedar como el grano de mostaza. A pesar que Jesús dijo, si tuvieras solamente fe como un grano de mostaza, ya basta, pero basta solamente para comenzar la vida cristiana. Ese grano de mostaza tiene que empezar a crecer. Y fíjense, nosotros todos tenemos fe, lo que estamos acá. Algunos más chiquititos, otros más grandes. Como también todos nosotros aquí tenemos poder. Y el mismo poder que el Señor Jesús nos entregó. Algunos lo conocen chiquitito, otros lo hemos quizás desarrollado un poquito más grande, pero todos juntos deberíamos nosotros ser tan poderosos como una bomba atómica.
Porque el poder que está en el nombre de Jesús es grandísimo. Por eso Jesús dijo, si fuera como un grano de mostaza, tú puedes hablarle a este monte y se moverá de ahí. Tu problema se moverá de ahí. Cualquier dificultad en el nombre de Jesús, y si tú aplicas la fe, se va a mover de tu vida. La enfermedad se tiene que mover de tu vida. La presión demoníaca se tiene que mover de tu vida. Los demonios tienen que huir cuando nos ven llegar a nosotros. ¿Se fijan? Para eso es el entendimiento del grano de mostaza, lo que Jesús dijo. Entonces ahora vamos a entrar al estudio de hoy, que justamente vamos a hablar de la fe. En varios aspectos es importantísimo saber dónde apuntamos nuestra fe para poder vivir una fe real, verdadera, a diario, con efectos en nuestra vida. Entonces, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, vamos a empezar con ese verso. El Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a personalizar este versículo. Y yo no lo voy a leer como está escrito, sino lo voy a aplicar a mi propia vida. Entonces cuando yo aplico este verso a mi vida, yo leo lo siguiente. Sin fe yo no puedo agradar a Dios, porque es necesario que cuando yo me acerque a Dios, yo creo que le hay. Hasta aquí estamos todo bien. Luego dice, y Dios me va a galardonar, me va a premiar, me va a regalar cosas, porque yo le busco, ¿cierto? La última parte de ese versículo no hay que dejarlo fuera. ¿Cierto? Porque muchos llegan, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Hasta aquí no hay problema, ¿cierto? Pero usted también cree que cuando usted le busca, Dios le va a premiar, le va a galardonar. También hay que creer esa parte. Pero para que Dios me pueda galardonar, ¿qué hay que hacer? Le tengo que buscar. Como ustedes buscaron la semilla de mostaza del cojín, ¿cierto? Sin búsqueda, nada se encuentra. Sin esfuerzo, sin perseverancia, sin dedicación, no vamos a lograr nada en nuestra vida cristiana. Entonces, mis amados, hay que ponerle un esfuerzo y una búsqueda para que las riquezas del cielo se manifiesten en mi vida personal. Mi sueño no es que el reino de los cielos se manifieste aquí entre nosotros nada más. El reino de los cielos se debe manifestar en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, en su empresa. En todo aspecto de la vida, el Señor quiere galardonarlo si usted busca su sabiduría y su poder para cada una de esas áreas. ¿Cierto? Entonces, eso es una fe práctica. Yo no puedo agradar a Dios sin fe. Y es necesario que yo le crea a Él porque Él me va a galardonar, porque yo decido buscarle. Y para eso estamos en esta mañana aquí, para buscar a Dios. Y ahora vamos a desglosar un poquito lo que significa esta fe, para que usted se vaya seguro en esta mañana de que usted tiene una fe correcta. Una fe de Dios, como a Dios le gusta, porque no cualquier fe es la fe de Dios. Porque si fuésemos a Villarrica o a cualquier parte y preguntamos en la calle, todo el mundo va a decir que tiene fe, ¿cierto? Los católicos, los mormones, hasta muchos que no van a ningún lado, no se identifican con ninguna religión, también tienen fe en Dios. Y dicen, no, yo creo en un Dios, yo creo que hay Dios. Todo el mundo cree, ¿cierto? Hasta cuando uno de repente escucha a algunos actores dan consejos de creer en Dios. Unos muy famosos, pero ¿a qué Dios se refieren ellos? Jamás yo lo escucho que lo personalizan con Jesús de Nazaret. Ellos tienen fe en Dios, así
muy, muy generalizado y en su propia vida no se nota nada. Ellos viven la vida como cualquier animal de costumbre, ¿cierto? Porque no hay una relación de ellos con Dios. Entonces, esa no es la fe lo que tenemos que tener para agradar a Dios. Debemos tener la fe correcta que se define en Juan 7, el versículo 38. Cuando Jesús en una fiesta se paró y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Es un verso que muy a menudo yo se lo predico. El que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos que creer en Jesucristo a la manera que se describe en la Biblia. No podemos tener una fe en Jesucristo muy así generalizada y simplemente quedarme yo creo, soy salvo y listo, nada más, no hay nada más. Gente que piensa de esa forma jamás va a experimentar el poder que está en Jesús. Jamás va a experimentar una relación profunda con el Dios del cielo. Entonces vamos a seguir analizando. Cuando yo me acerco a Dios para agradarle con mi fe, en primer lugar tengo que tener una fe en el plan de Dios que revela la Biblia. Y lo vamos a decir cortito cómo es el plan de Dios. El plan de Dios comenzó con Adán y Eva. Dios quería tenernos a nosotros como seres humanos. Entonces Él creó a Adán y Eva, luego escogió a Abraham, y el nieto de Abraham era Jacob, al cual Dios le cambió el nombre, le puso Israel, lo cual tenemos hasta el día de hoy el pueblo de Israel, ¿cierto? Y le dio todas sus promesas. Y después, cuando Dios formó el pueblo de Israel, las 12 tribus, Dios le reveló el gran sueño que Él tiene y le dijo en Éxodo 19, versículo 6. Éxodo 19, en el verso 6, Dios le dijo: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios hablando en futuro, ¿cierto? Pero lamentablemente ellos no lo lograron. Dios le reveló su plan donde ellos podrían llegar, pero no llegaron a ese punto, porque siempre fallaban, siempre caían en idolatría y en mucha incredulidad. El problema más grande del pueblo judío era su incredulidad en el único Dios vivo. Entonces, como no funcionó con ellos, no resultó, entonces el Señor, que ya lo había planificado de un comienzo, envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para morir por nosotros y darnos la oportunidad de formar un pueblo para su Padre, una nación santa, un pueblo escogido, compuesto de judíos y gentiles, que va a tener un rebaño con un solo pastor. Entonces, eso es lo que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, llena del Espíritu Santo. No cualquier iglesia es parte de ese reino, de ese cuerpo. No todo lo que hoy se llama iglesia, por eso es importantísimo este mensaje para ver si estamos bien colocados con nuestra fe. Porque todo el mundo puede llamarse parte de esa iglesia. Pero Jesús tiene un modelo en su palabra. Entonces ese modelo se encuentra en 1 de Pedro 2, el verso 9, cuando Pedro explica y dice: más ustedes son. Ya no dice serán. Ahora dice son. Un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya lo somos, no lo seremos en futuro. ¿Y por qué ya lo somos? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Por su obra
redentora por la sangre que Él vertió en la cruz, esa sangre que cantamos recién, que tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados y dejarnos en un estado santo, limpio delante de Dios, un sacerdote delante del Dios vivo. Por eso ya no necesitamos un sacerdote que ministre entre mí y Dios. Tenemos todos la misma entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Entonces, cuando nosotros sabemos que esa es nuestra identidad, ese es nuestro pueblo, esa es la visión que Dios tuvo, entonces podemos estar seguros que nosotros estamos caminando bien. Y finalmente creemos que el Rey del Cielo va a venir por su iglesia pronto, ¿cierto? Por eso tenemos que aprovechar bien este tiempo y honrar a Dios con una fe verdadera. Entonces yo creo que todos los que estamos presentes no tenemos problema en creer todo eso, ¿cierto? No, porque todos nosotros creemos en el plan eterno de Dios. El punto número 3. Necesitamos tener fe en Jesús como Hijo de Dios. Necesitamos creer que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y Él nos limpió con su sangre, nos compró para sí, nos perdonó nuestros pecados, sacó el yugo de esclavitud, rompió toda maldición que había en mi vida, llevó mis dolencias, llevó mis enfermedades, quebró el yugo del diablo en mi vida y soy suya, ¿cierto? Entonces esa es una convicción firme que tenemos que tener en nuestras vidas. Y Jesús dijo en Juan capítulo 3 en el versículo 5, este es un verso muy importante que necesitamos cuando entregamos el mensaje, decirle a la gente lo siguiente: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A un templo, a una iglesia puede venir cualquier persona, ¿cierto? Pero Jesús no necesita que nosotros entremos solo a un templo. No necesita Jesús que seamos solamente parte de una congregación aquí en la tierra. Jesús necesita que seamos parte de su cuerpo, parte de su reino. Nosotros tenemos que entrar en el reino de Dios. Y eso mucha gente no entiende. Mucha gente, a mis amados, están mal direccionados. Ellos creen que es suficiente con creer en Jesús e ir de vez en cuando a una iglesia, a un templo. No es suficiente. Para ser salvo necesitamos la seguridad que yo soy parte del reino de Dios. Solamente los que están en el reino de Dios se van a ir con Cristo. Entonces Jesús dice, ¿cuál es la condición de entrar? ¿Cómo se entra al reino? Y Jesús dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y cuando Jesús habla aquí del agua, Él habla de la palabra de Dios. Porque en muchos versículos que hoy no los vamos a ver porque sería demasiado, el Señor habla que es la palabra que nos hace renacer. Hemos nacido, dice Primera de Juan, de una simiente incorruptible y hemos sido lavados por el lavamiento de la palabra, dice Efesios. La palabra de Dios, la que nos hace renacer, la que nos limpia, la que nos indica el camino. Entonces, y en Apocalipsis también habla de ríos de agua viva, una fuente grande que sale del trono de Dios, una agua cristalina, y se refiere a la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra poderosa de Dios que rompe toda esa estructura de incredulidad que está en nuestras cabezas cuando no somos cristianos. Entonces, cuando uno escucha la palabra rompe, penetra. Por eso es importante su boca para que usted le hable a la gente la palabra de Dios. Mis amados, no hay que hablarle a la gente cualquier cosa.
hay que tirarle versículos bíblicos, porque es el versículo que lleva el poder de Dios, que penetra el alma, que rompe las estructuras, que rompe la incredulidad. Entonces la gente tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Y luego dice, y del Espíritu. Palabra y Espíritu van juntos, trabajan juntos, porque cuando sale de nuestra boca la palabra de Dios, viene con el empuje del Espíritu Santo, porque por eso es tan importante que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque cuando abre la boca, ¿qué va a salir de nosotros? No es solamente nuestro aire que respiramos, no es el CO2. Usted tiene que desarrollar esa fe que de adentro va a salir el Espíritu, porque cuando habla Jesús de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y eso decía del Espíritu Santo que iba a venir. Entonces, en nuestra vida y en la iglesia, cuando hablamos con las personas, hay que enseñarles, tú necesitas la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces tú naces de nuevo y puedes entrar al reino de Dios. Entonces tenemos la seguridad de ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué hay tanta tergiversaciones hoy en todo lo que se llama evangélico? Porque algunos se quedan con la palabra, cometen errores, no quieren nada con el Espíritu. Los otros dicen, no, la letra mata, pero ese versículo no se refería a la Biblia. Y se quedan solo con el Espíritu y cualquier error también. Por eso hay que tener el equilibrio. Tenemos que tener la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, porque son inseparables. Inseparables. Entonces, fe en lo que dijo Jesús. De cierto, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la meta es hacer entrar la gente al reino de Dios, no a la iglesia. Cuando usted invita, usted dígale a la gente, yo te invito a participar en mi iglesia, te invito a participar del culto, pero la invitación más grande que yo te hago, al reino de Dios. Porque ahí donde funciona el poder de Dios. Y ese reino se manifiesta en nuestros cultos. Porque donde está la iglesia, 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y donde está Jesús, está el reino. Donde estamos nosotros, está el reino de Dios manifestándose ahora mismo. Mientras yo les hablo, yo sé que el Espíritu Santo le está trayendo luz. Y el Espíritu Santo ministra todo su ser, porque así lo dice la Biblia. Mientras los apóstoles predicaban la palabra del Señor, el Espíritu Santo descendía y tocaba a la gente. Entonces, cuando venimos con esa expectación, cuando usted abre su corazón, el Espíritu Santo va a descender y va a ministrar su vida en esta mañana. Entonces, cuando creemos en Jesús, y yo creo que todos creemos en Jesús de esa manera, también hay que creer todo lo que Jesús dijo. No basta con creer en Jesús, también hay que creerle a Jesús todo lo que Él dijo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Juan 5:14, no peques más para que no te venga algo peor. Le dijo a alguien que recién había sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, si el Señor le ha sanado de cualquier cosa, no peque más, porque a lo mejor esa enfermedad vino a causa de un pecado. También tengo que creer lo que dice en Juan 5:24, el que escucha mi palabra y me cree, no será condenado. ¿Se fijan? Escucho la palabra y la combino con fe, le creo. Entonces no hay condenación para mí. Mire qué buena noticia. Qué buena noticia. Eso me alegra todos los días. Si no hay nada que le alegra la vida, solamente piense que ya no va a ser condenado. Y eso ya me alegra el día. Luego dice en Juan 8:32, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
¡Qué buena noticia! Entonces yo tengo que poner mi fe en eso y a la vez hacerle caso, permanecer ¿dónde? En la palabra. Porque cuando permanezco en la palabra, también permanezco bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él mora en mí. Entonces todo eso se va a notar en mi vida diaria, ¿cierto? Entonces dice, entonces yo seré verdaderamente un discípulo. Si usted está inseguro, ¿soy un discípulo? ¿No soy un discípulo? Es fácil de detectar. Permanece en su palabra, entonces es su discípulo. ¿Y cómo se nota? Conocerá la verdad, y esa verdad les hará libres. Así de fácil. Entonces yo puedo decir con seguridad, yo soy un discípulo de Jesucristo, porque yo permanezco en Él, en su palabra. También tengo que creer lo siguiente, Juan 10, 14 al 15, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, y yo conozco mis ovejas. Y fíjense cómo el Señor conoce a sus ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Me quiero detener un momento aquí. ¿Cómo conoce Jesús al Padre? Lo conoce perfectamente. Jesús sabe lo que el Padre piensa, lo que al Padre le encanta, lo que el Padre quiere. Jesús conoce los proyectos del Padre. Jesús sabe todo del Padre. Por eso cuando Él vino y les empezó a hablar a los judíos, Él dijo, nadie de ustedes conoce al Padre, mas yo que vengo de arriba, que siempre he estado con Él, yo conozco todo del Padre. Y como yo conozco todo del Padre, yo le agrado en todo al Padre, porque yo no hago nada de lo que al Padre no le gusta, porque yo conozco el dolor que yo le produciría al Padre si yo peco. Entonces Jesús era el que conocía perfectamente al Padre. Entonces, en ese conocimiento perfecto, Jesús le dice a usted en esta mañana, así como yo conozco al Padre, así yo te conozco a ti. Porque eso es lo que decía el versículo. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. El Señor conoce cada fibra interna de su corazón que ni siquiera su esposo sabe, ni siquiera su esposa sabe, ni siquiera la mejor amiga sabe. Porque hay cosas en cada uno de nosotros que solamente nosotros conocemos, ¿verdad? Y está bien, porque el que nos conoce en nuestra plenitud es el Señor, que es su buen pastor. Entonces, si usted tiene preocupaciones, necesidades, vacíos en su vida, vaya donde el buen pastor. No necesita una amiga del alma, ni necesita contárselo todo a alguien, no necesita confesárselo todo a alguien para llorar y para recibir un consuelo, para recibir un abrazo. ¿Cierto? Vaya donde el buen pastor. Él es el único que conoce. Antes que usted abre la boca, Él sabe lo que necesita. ¿No es maravilloso conocer a Jesús y saber lo que Él nos está diciendo? Así como yo conozco al Padre, así yo te conozco a ti. Yo sé tus anhelos, yo sé tus necesidades, yo sé cuándo te cuesta, pero yo te quiero ayudar. Yo aquí estoy, te quiero ayudar. Yo quiero llenar tu corazón de todo el amor que tú necesitas. ¿Saben, mis amados? Porque muchos matrimonios se quiebran porque cada uno piensa que el cónyuge debe hacerme feliz a mí. No, mi esposo no tiene que hacerme feliz. Yo ya soy feliz con Dios. Yo soy feliz con Dios y Él también. Y como ya somos dos personas felices que se juntaron, entonces ¿qué más nos queda? Ya nos hacemos felices en todo lo que respecta a la tierra. Pero nuestra felicidad más grande la llena Dios. Entonces así es para cada uno. Porque tenía una amiga muy anciana.
Ella siempre era feliz, era viuda, quedó viuda muy joven, crió a sus 3 hijos sola, pero ella era la mujer más feliz que yo conocí. Y ella me enseñó ese secreto y me dijo, tú tienes que ser feliz con Dios. Entonces tú vas a ser feliz con cualquier persona que trata contigo. Entonces, eso es la relación íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Entonces yo puedo leer, Jesús es mi buen pastor y Jesús me conoce a mí porque soy sus ovejas. Y las mías me conocen. ¿Se fijan? Nosotros también tenemos que conocerle a Él. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la Biblia, porque ahí donde Él se revela. Alguna gente tiene una visión distorsionada de Jesús porque no lee la Biblia. ¿Cuánta gente todavía tiene a Jesús crucificado y le lloran ahí? Y no tienen a Jesús como Rey resucitado, el que va a venir en gloria. Entonces, las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Una relación íntima, estrecha. Entonces, ¿usted puede creer eso? Que el Dios del universo se preocupa por cada cosa suya, aunque Él sea muy chiquitita. Entonces, que eso nos trae consuelo, nos trae alegría. Y también hay que creer en el versículo Juan 15, versículo 5, lo que dijo Jesús. Separados de mí nada pueden hacer. Entonces también tengo que creer eso y decir, bueno, Señor, tú dices separado de mí, nada puedo hacer, entonces yo me tengo que unir a ti. Entonces cada mañana que me levanto, primero me aseguro que estoy junto con Jesús. Entonces las situaciones afuera van bien. Entonces en el trabajo va bien. Entonces en la familia va bien. En el estudio y en cada cosa. Entonces me va a ir muy bien si yo estoy junto a Jesús. Bien, entonces esa parte, el punto número 3 era fe en Jesús y en todo lo que Jesús dijo. El punto número 4, también tengo que tener fe en los milagros de Jesús. Porque hay gente que cree en Jesús, pero los milagros lo definen como una anécdota, como una historieta, como cualquier cosa. Pero no. Si yo creo en Jesús, como dice la palabra, también tengo que creer en los milagros de Jesús, que Él convirtió el agua en vino, que Él caminó sobre las aguas, que Él sanó a los enfermos, los ciegos, los mancos, los cojos. Él liberó a los endemoniados. Eso no es una historia. Y lo hace hasta el día de hoy. No solamente en ese tiempo, porque el diablo no está jubilado y sus demonios. Las enfermedades tampoco. Hay más hoy que antes, ¿cierto? Porque el hombre también ha descubierto más que antes, ¿cierto? Entonces, al tener eso en mente, también necesitamos los milagros hoy. Por eso es importante que nosotros declaremos siempre nuestra fe. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad sobrenatural de Dios. Yo creo también que cuando haya una necesidad, Dios va a hacer un milagro sobrenatural para mí. No solamente sanidad y echar fuera los demonios. También puede ser que en algún momento Dios me tiene que librar de un tremendo accidente, que casi choco y por algún milagro amanezco al otro lado de la calle. Nosotros hemos vivido milagros así, donde uno tiene que decir, esto sí que es un milagro. Todos los hermanos que estuvieron presentes cuando yo me fracturé la columna, cuando caí de ese puente, al observar luego todo como era ahí, fue un milagro. Yo debería haber muerto ese día. Pero es un milagro porque la forma que caí y cómo caí y pasando por un espacio así, díganme ustedes, ¿yo habré podido pasar por un espacio así? Imposible, ¿cierto? Pero por alguna razón yo pasé por ahí. Y ni siquiera me rasguñé mi falda ni mi ropa. Fue un milagro. Entonces, también hay ese tipo de milagros. Que usted de repente tiene una necesidad financiera
y no haya de dónde sacar. Y de repente el Señor le dice, anda y mete la mano en el chaquetón de tu esposo y ahí va a estar. Yo lo he vivido. Lo he vivido. Yo sabía que él no tenía ni uno, yo tampoco. Pero en el momento de la necesidad, ahí estaba. Y muchos milagros financieros les podría contar lo que el Señor hizo en nuestra vida, porque Él es sobrenatural. Y Él viene y atiende nuestras necesidades. ¿Cuántos misioneros no cuentan que estaban pasando una película con un motor y de repente se acabó la benzina, pero el motor siguió funcionando durante 2 horas sin benzina? Lo hemos vivido. Entonces, todo eso tenemos que creer. ¿Alguien de ustedes ha visto un diente de oro que Jesús ha puesto? Varios de nosotros lo hemos visto. En Alemania lo vivimos. ¿Y cuánto necesitarían aquí un diente? ¿Sí? ¿Cuántos sufrimos cuando vamos al dentista? Dios también puede hacer cosas así. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hasta dientes que el Señor pone y los llena con un oro especial del cielo y le hace un dibujito encima de una paloma. Yo lo he visto, nosotros lo hemos visto, mis amados, y se lo cuento para animar su fe. No son cosas extraterrestres, son cosas que hace nuestro Dios. En nuestra iglesia en Alemania eran 7 dientes, 7 tapaduras que recibió un hermano y fue al dentista para que le revisen. Y el dentista le dijo, no he visto este material. ¿Quién te lo puso? Era el dentista que lo atendía durante años. Y él dijo, fue Dios en el culto. Y el dentista le pidió, ¿te puedo sacar una para analizar el material? No, dijo, nadie va a tocar eso. Entonces Dios puede hacer grandes cosas. Necesitamos creerle a Jesús, ¿cierto? Punto número 5. Tenemos que tener fe en el plan de Dios con su iglesia. Nosotros no somos cualquier cosa. Cuando Jesús forma su iglesia, que es el reino de los cielos, ¿cierto? Jesús tiene la visión de una iglesia gloriosa en Efesios 5, sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Siempre leemos ese verso, que somos una iglesia sin mancha, sin arruga, que Él va a venir a buscar, santificada, pero llena del poder del Espíritu Santo. Por eso también Pablo le escribe a los Efesios, sed siempre llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que aquí hay varios de nosotros que no están ni mitad llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo usted se va a dejar llenar? Y eso no es algo inusual ni difícil. Es como yo, ya no tengo agua aquí, pero si yo tuviera agua y le digo, voy a llenar este vasito con agua, ¿ustedes me creerían? Claro, lo llenaría. Así es Jesús. Jesús está listo para llenarlo con su Espíritu Santo. Usted solamente tiene que ponerse ahí, usted es el vaso. Porque para Él no es imposible. Él lo quiere hacer. Incluso Él está desesperado por hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder ser conforme a la palabra. Vamos a ser a medias. No vamos a experimentar lo sobrenatural de Dios. Y se va a perder lo mejor de la vida. ¿Cierto? Y no importa si somos joven o viejito. Esto es para todos. Cuando después del día de Pentecostés, viene Pedro y predica, ¿cierto? Y la gente le dijo, bueno, hermano Pedro, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntense y bautícense para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y le dice, para ustedes es esa promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios añadiere a la iglesia. Y nosotros somos los que estamos lejos de Israel. Nosotros estamos en la otra punta del mundo. Entonces Pedro estaba pensando en nosotros. Estaba profetizando de nosotros. Y el Señor dice, es para ti.
Todas las promesas son para nosotros. Y ese es el siguiente punto, que tenemos que tener fe en las promesas de Dios que son para mí. Y esta es una de las promesas más gloriosas que yo quería tomar al tiro cuando conocí al Señor, porque entendí que lo más importante es estar preparado de lo más importante, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que busqué al principio. Y a los nuevos creyentes, eso es lo que hay que transmitirle. Buscar primero lo más importante, ¿cierto? De estar lleno del Espíritu Santo, porque de esa forma uno comete menos errores y ve la gloria de Dios enseguida, al principio de la conversión, porque eso es una inyección de fe poderosa. Siempre me acuerdo cuando yo llevaba como 3 meses caminando con el Señor y participé de una conferencia muy grande que había en ese entonces en Alemania. Venía gente de todo el mundo y era una cosa tan grande, eran como 20,000 personas en ese lugar. Y vi milagros de todo tipo, incluso gente que se levantó de silla de ruedas. ¿Qué se imaginan cómo me sentía? Yo tenía 25 años recién. Y con mis ojos, eran 3 días y yo me había arrendado un hotel, una pieza en un hotel en esa ciudad porque era lejos de mi casa. Y mientras yo iba caminando al hotel, lo único que decía, yo hablaba en voz alta. Quizás la gente que me vio pensó que soy loca, pero yo estaba tan feliz. Lo único que decía, pensar que todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Lo que leí en la Biblia, porque lo vi con mis ojos. Todo esto es verdad. Yo estaba tan feliz y llegué al hotel, a la recepción, y le dije al chico que estaba ahí, ¿tú sabes que todo es verdad? Y me dijo, ¿qué es verdad? La Biblia. Yo lo vi y le empecé a comentar, es verdad. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Que todo lo que está escrito, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hace, es verdad. Tenemos que impregnarnos de eso. Y si usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, simplemente dígale, Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ver tus milagros en mi vida. Yo no quiero que solamente ver los testimonios en la iglesia. Yo quiero experimentarlo en mi propia vida. Señor, mándame gente a mi vida que me bendice, que me ayuda en mi fe, ¿cierto? Mándame gente que yo le puedo hablar de ti. Mándame un endemoniado para liberarlo, para yo ver tu poder fluyendo a través de mí. ¿Usted cree que usted puede liberar un endemoniado? Amén. Amén. Si el Señor lo dijo. El Señor lo dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a suceder? Sanarán. Entonces usted desarrolle fe. Se da cuenta, no se quede solamente que Jesús lo hizo. El pastor lo hace. En mi iglesia sucede. Y en su vida. Ahí donde tiene que suceder. Porque cuando más de alguno de ustedes viaja a otros lugares a trabajar, nosotros no estamos allá. Pero ustedes sí. Predique allá. Liberte allá. Sane la gente. Porque no toda la gente la vamos a poder traer acá, ¿cierto? Mis hermanos que vienen de Loncoche, ¿quién va a resplandecer allá? Ni siquiera sabemos dónde viven. ¿Cómo vamos a ir nosotros allá a hacer las cosas? Ustedes tienen que hacer las cosas. Mi hermano que viene de Temuco, ¿cómo vamos a ir nosotros de acá allá? Tú tienes que hacer la obra. Allá donde uno está. ¿Cuántos trabajan en el hospital? ¿Cuán necesario es que en el hospital se diga la verdad? Que en el hospital nosotros podemos ayudarle a la gente. Que en el hospital los médicos vean, ¿y qué te pasó? No, que Rocío oró por mí, no sé, y ahora estoy bien. Así que denme el alta nomás. ¿Cierto? Entonces para eso hay que tener fe. Y hay que ponerlo, hay que atreverse, mis amados. Hay que atreverse. Quizás no va a funcionar la primera, pero la segunda. Entonces esa es la fe que el Señor quiere ver en nosotros. Una fe práctica. Entonces si solamente pudiésemos creer. Y el último punto es fe sin limitaciones. Fe sin limitaciones, mis amados. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 9.
donde el Señor tiene un encuentro con un padre de familia que trajo a su hijo endemoniado y los discípulos no lo pudieron liberar. Creo que todos conocemos esta historia. El Señor había estado en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo, y en el intertanto el papá vino con su hijo que estaba endemoniado, y el demonio lo tiraba al suelo, lo tiraba al agua, al fuego, lo hacía sufrir y era mudo. Entonces los discípulos no pudieron liberar a ese niño. Entonces ahora viene el Señor y dice, ¿qué está pasando acá? Y el Señor dialoga con el Padre y le dice en el verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Fíjense lo que dice el papá. Pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cierto? Si puedes hacer algo, Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre estaba desesperado. Ya vio sufrir a su hijo durante años. Y obviamente su fe era casi nula. Por eso le dice Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y qué sucede? Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense, el Señor no tenía ni siquiera prisa. No dijo, ya tráigame al tiro el niño. No, el Señor primero se detuvo y habla al papá y le dice, si tú puedes creer. Es como diciéndole, trata de creer. Porque el padre casi no creía, ¿cierto? Trata de creer. Al que cree, todo le es posible. Jesús no dijo, yo puedo hacerlo todo. Jesús dijo, al que cree, y eso somos nosotros, al que cree, todo le es posible. Entonces la palabra no puedo no debería estar en nuestro vocabulario. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el lenguaje de los hijos de Dios. Si necesitamos una solución, el Señor la tiene. Si tiene que tomar cualquier decisión, pídale sabiduría a Dios, pídale inteligencia, cualquier cosa, Él lo puede hacer, pero usted también. Porque al que cree, todo le es posible. Y luego, e inmediatamente, el padre del muchacho dijo, creo. Inmediatamente, ayuda mi incredulidad. El padre se da cuenta que por un lado cree un poquito, pero tenía un bloqueo en su mente, como una costra en su mente de incredulidad. Y que cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, esa incredulidad tiene que ser arraigada de nuestra vida. Tiene que haber una explosión en su mente. Bien dijo Eli hoy día, nuestra mente tiene que honrar a Dios. Y en la mente tenemos que desarrollar esa fe que todo me es posible. Porque mi Jesús todo lo puede. Porque yo no creo en mí, sino que creo en Él. Y Él dijo, no es algo que uno inventa. Él dijo. Entonces como Él dijo, es posible, ¿cierto? Cualquier promesa que usted lee en la Biblia, haga la suya, porque Él la dijo. No la dijo cualquier hombre, Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Entonces esa es la fe práctica de cada día. Entonces el padre dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el muchacho fue libre. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Jesús lo puede todo, pero Jesús apunta a algo más profundo. Nosotros no solamente tenemos que creer que para Él es todo posible y que Él todo lo puede. Nosotros tenemos que creer que al que cree,
todo le es posible. Jesús quiere que nuestra fe en esta mañana crezca como el grano de mostaza, ¿cierto? Quizás en esta mañana usted dice, bueno, mi fe es chiquitita como este granito de mostaza, ¿cierto? Pero hágala crecer. ¿Y cómo la hago crecer? Leyendo la Biblia, creyendo en Jesús, creyendo en sus promesas y creyendo que es para mí. Creyéndole a Jesús, que Él dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, esa es la fe que honra a Dios. Esa es la fe que le agrada al Padre. Entonces, los discípulos preguntan, ¿por qué no pudieron ellos echar fuera ese demonio, cierto? Y la respuesta más certera Jesús la da en Mateo 17, el verso 20. Jesús le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate en el mar. Entonces la fe de los discípulos era todavía menos que un grano de mostaza. Porque Jesús le dice, por vuestra poca fe. Pero si por lo menos fuera como un grano de mostaza, entonces ustedes también podrían haberlo hecho. Pero, y ahí Jesús añade, este género no sale solo con oración y ayuno. Y ahí apunta a la preparación de nosotros. Que ciertas cosas en nuestra vida no vamos a poder hacer al menos que nosotros nos inscribamos en la cadena de ayuno que va a haber del 8 al 13. Porque queremos ser una iglesia bíblica, ¿cierto? Y Jesús también dijo, cuando Él no esté, sus discípulos ayunarán. Entonces nosotros queremos asegurarnos que ustedes pueden cumplir con cada palabra que Jesús dijo. Y por eso es la invitación que luego, después del culto, ustedes se pueden inscribir, escoger aquí un día de lunes a sábado, porque después de esta semana de ayuno, vamos a tener una semana de cultos, de gloria, de lunes a sábado. Y va a ser una explosión de fe. Amén. En ese tiempo donde vamos a dedicarnos a buscar a Jesús, porque Él dijo, el que me busca, me halla. El que quiere recibir más de Dios, lo puede hacer ahora mismo. No hay que esperar llegar a esta semana, ¿cierto? Ojalá que usted se ponga en campaña y decir, Señor, yo quiero honrarte en todos estos aspectos de la fe. Yo no solamente quiero creer en ti, yo también te quiero creer a ti, que todo es posible. Pero también yo quiero creer que todo me es posible a mí. Yo también quiero creer que Jesús dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Lo llenó de su Espíritu Santo. Le puso todo el poder del cielo en la persona de Jesús cuando Él fue bautizado en el río de Jordán. Y de ahí Jesús empezó su ministerio. Así envió el Padre a Jesús. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Padre ungió a Jesús para que Él pueda hacer todo lo que hizo. Entonces, ¿cómo nos envía Jesús a nosotros? También nos unge, también nos llena con su Espíritu, para que podamos hacer su obra, así como Él también la hizo en la tierra. Amén. Entonces, yo les animo, yo los desafío en esta mañana, para que usted revise su vida, y cuando suban el mensaje en las redes, vuélvalo a escuchar. Anótese los versículos, estúdielos en su casa, y tome decisiones con Dios. Y dígale, sí Señor, yo quiero dar el siguiente paso. Yo quiero afirmarme más. Yo quiero que mi fe crezca. Si mi granito de mostaza ya está saliendo de la tierra o si ya es una hortaliza, yo sé que debe ser un árbol grande, resistente. Eso es lo que quiero ser yo. Que cuando vengan las pruebas, yo le pongo el hombro. Si vienen las peleas, yo la peleo, pero después sí que pido perdón. Sí que me restauro, ¿cierto?
Sí que voy a perdonar. Entonces, en todas esas cosas necesitamos fe para todo. Porque finalmente, Santiago dice, la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, mis amados. La fe sin obras es muerta, muerta, muerta. ¿Y ustedes saben el olor que produce un muerto? Algún cadáver por ahí, ¿cierto? Un muerto. ¿Saben el olor más tremendo que yo en mi niñez me acuerdo? Nosotros teníamos gallinas. Entonces, en los nidos, mi mamá siempre dejaba un huevo que estaba marcado para que las gallinas sepan dónde ir a poner los huevos. Y ese huevo siempre quedaba ahí. Entonces, a veces, ese huevo se quebraba. Y ese huevo ya tenía a veces meses. Oh, no les digo cómo es la pudrición más grande, el olor penetrante y horrible, el olor más horrible que yo he podido oler en mi vida. Así es el muerto, porque ese huevo ya está muerto, de ahí jamás va a salir un pollito. Pero el huevo vivo, de ahí puede salir un pollito. Entonces, la fe sin obra es muerta, y yo me imagino ese olor que le debe producir al Señor. Por eso cuando uno va de repente a una iglesia muerta, a un culto muerto, ¿cierto? Hay cualquier olor a pudrición ahí, y eso a Dios no le agrada. Entonces nuestra fe debe ser viva, nuestra fe debe ser hermosa, nuestra fe deberíamos cachiporrearnos con nuestra fe, ¿cierto? No para la gloria nuestra, sino para la gloria del Padre, porque a la larga todo esto, mis amados, va a engrandecer a Dios Padre, no nos va a engrandecer a nosotros. Yo sé que todos nosotros sabemos que somos como polvo delante de Dios, porque todo lo que nosotros podemos hacer es por Él. Y en eso es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que ustedes lleven mucho fruto. En que ustedes lleven mucho fruto. En eso es glorificado mi Padre. Y cuando pensamos en el fruto del Espíritu, y con esto quiero terminar, ¿cuál es el primero? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Y eso debe caracterizarnos a todos nosotros. ¿Y de dónde viene ese amor? Sabiendo que ninguno de nosotros teníamos ni siquiera un amor. Porque el amor que nosotros tenemos a alguien, pues, nos hacen una cosa y ya se me acabó el amor, no lo quiero ni ver, ¿cierto? El amor duradero, verdadero, viene de Dios. Entonces es el fruto que yo doy. ¿Y cuál es el siguiente? Gozo y paz. ¿Y de dónde viene gozo y paz, mis amados? Pero viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle al Espíritu Santo, córrete para allá, yo lo hago sola o solo? No se puede. ¿Me entienden? En todo necesitamos, para producir el fruto del Espíritu Santo, necesito urgentemente ser llena del Espíritu Santo. Porque si no voy a tener un gozo así de chiquitito. A veces voy a tener nada de gozo. Y nadie va a querer compartir conmigo, porque solamente de mi boca salen quejas, de mi boca salen amarguras, de mi boca salen no sé qué, las preocupaciones, las enfermedades, todas esas cosas. Y ni un gocito. Ni una paz. Entonces, para producir todo eso, necesitamos practicar todo lo que hemos hablado hoy. Una fe práctica, una fe verdadera. Y esa es la que honra a Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios en su vida? Todos nosotros, mis amados, ¿se fijan? ¡Qué bendición más grande! Yo sé que el Señor está feliz en esta mañana, porque cuando Él ve nuestra decisión, que nos estamos poniendo de acuerdo con su palabra, porque a veces decimos nos sometemos bajo tu palabra. Eso significa que vamos a ir dando pasos y vamos a ir creciendo para que nuestro granito de mostaza crezca como un árbol grande. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor, quiero agradecerte en esta mañana por tu palabra que es hermosa, poderosa, eterna, viva y eficaz. Gracias, Padre, porque tú nos estás desafiando a tener una fe verdadera, una fe completa, una fe que te agrada, una fe que te honra. Señor, yo te doy gracias y yo pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros
Así como tú dices en tu palabra, Señor Jesús, tú eres el buen pastor y tú conoces a tus ovejas. Y tus ovejas también te conocen. Y tú sabes muy bien lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes también las costras de incredulidad que quizás hay en algunos de nosotros. Mas te pedimos perdón por ello. Y que en esta mañana, Señor, esta inyección de fe puede producir que esta costra de la incredulidad sea quebrantada en nuestras vidas. Señor, reprendemos todo espíritu de incredulidad y de duda. No queremos nada de eso en nuestras vidas. Queremos honrarte con nuestra fe, Señor. Queremos decirte, Señor, nosotros creemos en ti y también te creemos a ti, que tú dijiste que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios poderoso, todopoderoso, el Dios de toda la eternidad. Señor, te adoramos, reconocemos que tú eres el más grande, Señor, el más poderoso eres tú, Jesús. Tú eres de toda la eternidad y serás por siempre el mismo. Tú no cambias, oh Señor, y no hay enemigo que podrá desafiar tu poder, tu gloria, que es única. Por eso estamos contentos y felices de tenerte a ti como nuestro Padre celestial, como nuestro Dios eterno. Pero también queremos creer que todo es posible para nosotros, Señor. Cada desafío que se presenta en nuestra vida queremos enfrentarlo contigo, Señor. Yo te pido que durante esta semana tú nos sorprendas, oh Señor. Tú nos ayudes. Espíritu Santo, tú impregnes nuestras vidas. Tú nos llenes en esta mañana para que podamos hacer tu obra en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás llenando nuestros vasos en esta mañana. Yo quiero abrir mi corazón delante de ti. Y si todavía falta, Señor, lléname. Yo les invito, hermano, dígale al Señor, Señor, lléname en esta mañana. Yo abro mi corazón delante de ti y quiero recibir más de ti, Señor. En esas áreas de mi vida donde todavía tú no estás obrando, donde yo no he querido permitir, Señor, quebranta todo lo que no sirve y llena cada área de mi vida, Señor, para glorificarte a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te adoramos, te glorificamos. También sé, Señor, porque tu palabra lo dice, que nuestra fe sin obra es muerta. Por eso queremos honrarte durante esta semana con nuestra obra, cada uno en su casa, en su trabajo, en nuestro tiempo libre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás ayudando de ir más allá, de creer que tú eres el Dios que en nuestro medio todavía se va a manifestar con más milagros, señales y prodigios para la honra y la gloria tuya. Y oramos también por todos aquellos que van a escuchar este mensaje o los que están en este momento conectados con nosotros, Señor, por las redes. Les bendecimos en sus casas, que tu presencia se sea manifestando, Señor, que reciban el toque de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús y que cada uno sea fortalecido en su fe. Gracias te damos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.